Ok, bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a iniciar nuestro programa de alimentación y nutrición. Me permito presentarme. Yo soy Cristina Garzón. Soy doctora en medicina, tengo una especialidad en nutrición y dietética con dos subespecialidades, la una en nutrición deportiva y la otra en trastornos de la conducta alimentaria. Hoy, pues, nuestro objetivo va a ser inmiscuirnos un poquito más en el área nutricional, ver cómo funciona nuestro sistema gastrointestinal y cómo ese sistema gastrointestinal genera energía a través de la ingesta de los alimentos. Entonces, hoy vamos a conversar un poquito sobre el tema de nutrición y la diferencia con la alimentación y cómo esos alimentos se transforman en energía para nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, me permiten, voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. En este caso, pues vamos para acá. Por favor, ahí me confirman si es que están viendo y también me confirman si es que hay la transición de la presentación. Entonces, vamos a iniciar ahí. Por favor, Fanny, tú que estás en el en vivo para que me ayudes si es que se transmite, si es que pasa la presentación, si no se queda en una sola hoja. Entonces, como mencionábamos, vamos a empezar el tema sobre nutrición y alimentación y cuál es la diferencia entre nutrirnos versus alimentarnos. ¿Sí? Empezar iniciando que la alimentación es un conjunto de acciones o de procesos en realidad que hacen que el alimento se convierta en energía. ¿Ya? ¿Cuál es este proceso o para qué está embarcado este grupo de elementos que van a proporcionar esta energía? Va a estar dada a través de una fuente energética que es el alimento. Este alimento va a depender mucho de la cocción para que su ingestión sea correcta, pero también de muchas otras cosas adicionales, como por ejemplo la masticación de por sí y también el acceso que pueda tener la población en general a ese alimento en particular. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que en Latinoamérica nuestra base de la alimentación es el maíz, por ejemplo, versus en otro tipo de culturas que pueden estar dadas por otro tipo de cereales como el trigo. Entonces, todo eso va a depender del acceso que nosotros tengamos a cierto tipo de nutrientes basados en ciertos grupos alimenticios. También, como se menciona aquí, otros aspectos como la situación socioeconómica, la cultura, la religión, aspectos psicológicos, ¿ya? Publicidad o moda que hoy están muy en boga por el asunto de los tipos de dietas. Vamos también a mencionar, sí, que la nutrición ya es un proceso un poco más consciente, es decir, aquí es cuando nosotros decidimos no solamente qué llevarnos a la boca, sino más bien escoger la calidad de alimento que podemos darle a nuestro cuerpo. En este caso vamos a hablar ya de que el alimento tiene ciertas sustancias químicas que van a estar establecidas en este nombre que se denomina nutrientes. ¿Cuál es el objetivo del nutriente en realidad? Este sí va a transformarse en energía y sobre todo en elementos necesarios para el correcto crecimiento y desarrollo de nuestro cuerpo. Entonces ahí vemos la diferencia, es decir, alimentos podemos tener muchísimos, pero cada uno de esos alimentos tiene diferentes tipos de nutrientes y esos nutrientes son los que nos van a permitir desarrollarnos y crecer de una manera adecuada. Déjenme revisar el chat que me parece que hay alguien. Ya, perfecto, gracias, Fat. En este aspecto, pues vamos a continuar mencionando también. Nos quedamos aquí. De esto ya conversamos. Una de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta y es la calidad de esos procesos con los que nosotros vamos a transformar el alimento en energía. Pero para esto nosotros necesitamos tener un mecanismo y una fuente que degrade esos alimentos. En este caso estamos hablando del aparato gastrointestinal o del aparato digestivo. El aparato digestivo va a ser el encargado de procesar, es decir, mientras yo me llevo un alimento a la boca, nuestro objetivo en este momento va a ser que ese alimento se triture para que esté lo más apto posible para que el cuerpo pueda absorber esos nutrientes.
¿Ya? En este caso, ya no solamente vamos a hablar de un proceso físico, sino también de un proceso metabólico y energético. En este metabolismo, sí, que es el segundo paso, en el cual ese alimento que fue, en este caso vamos a hablar, por ejemplo, de los carbohidratos, que son unos macronutrientes que luego vamos a interiorizar un poquito más sobre ese tema. El carbohidrato lo que hace es llegar a la boca. Vamos a manejar el mismo ejemplo de los que mencionaba antes, del asunto de el maíz. Nosotros compramos un choclito, cocemos el choclo, nos llevamos a la boca y empieza el proceso de la alimentación a través de la masticación. Cuando hacemos este proceso de masticación, no solamente van a actuar este que les decía, que es el movimiento físico, sino que también van a empezar a actuar otros mecanismos adicionales que son las enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas, en el caso de la boca, tenemos a la saliva, en la saliva está contenida la amilasa salival. ¿Qué es lo que hace la amilasa salival? Ayudar a que en la masticación se pueda procesar el resto de esos choclitos y ya empiece a degradarse, es decir, empezamos a obtener energía a través de ese choclo. Y ya cuando hemos pasado por ese proceso, no solamente la masticación, sino también el proceso de la enzima que nos va a permitir la ruptura del alimento, entonces ahí empiezan ya a procesarse alimentos y el alimento se va a transformar en energía. Aquí es cuando nuestro cuerpo empieza el proceso de absorción y va a excretar, que es el tercer tiempo, o a eliminar todos los desechos que se han dado como mecanismo de eliminación de estos restos de los alimentos que no pueden ser digeridos. No necesariamente forman parte de ser nutrientes, pero contribuyen con el proceso de la digestión, porque todas estas cosas que no se logran absorber de manera directa funcionan como mecanismos para mejorar la digestión, que es el caso de la fibra nutricional. Sí, que también es importante mencionarla. Entonces, habrán cosas que no logremos desechar, que pueden ser, como se menciona aquí, tóxicas para el organismo, que no necesariamente son toxicidad, porque si no, no estaría en un alimento, pero sí que van a ser desechadas porque el cuerpo en este momento no las necesita. ¿Ok? Hablando de esto, también es importante que vayamos haciendo este ejercicio, tal cual como les mencionaba ahorita, la ingestión a través de la masticación, ¿sí? Es decir, estamos en este proceso. Luego cumplimos con el proceso de digestión en el que van a estar a cargo el estómago y todo el resto de elementos que están dentro del aparato digestivo, como son el resto del tubo digestivo, que es el intestino, tanto delgado como grueso, pero también los otros órganos que nos ayudan en la digestión, que es el hígado y el páncreas. ¿Ya? Luego, todo el proceso de absorción de los nutrientes, ya cuando han actuado las enzimas, tanto desde la masticación hasta el estómago y los líquidos, tanto biliares y pancreáticos que se liberaron del hígado y del páncreas, y también del resto de jugos intestinales que van a estar aquí, que van a permitir que estos se absorban. Y por último, pues lo que vamos a tener es el proceso de excreción en el cual vamos a desechar, como mencionábamos hace un momento, la fibra más restos alimenticios que no pudieron ser procesados en este periodo. Ahora, déjenme revisar el chat, que por aquí tengo algo más. No hay problema, Yadi, vamos a continuar. Ahí conéctate nomás y luego podemos revisar cualquier otra cosa adicional. Ahora, como tema podemos mencionar qué es un alimento. ¿Sí? Un alimento es cualquier producto, tanto natural como elaborado o procesado, en el cual sea agradable y apto para el consumo. Muchas veces puede ser no agradable para algunas personas, pero sí es siempre un alimento tiene que ser apto para el consumo. ¿Ya? Aquí una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que otra vez volvemos a lo mismo. El alimento puede tener cierta calidad y cantidad de nutrientes que nos permiten a nosotros escoger cuál es mejor que otro para nuestras necesidades energéticas. Entonces, tomando en cuenta esto, tenemos dos tipos de alimentos. En este caso, un producto que es el alimento natural, en el cual nosotros tenemos productos alimenticios que han sido manipulados. En este caso, por ejemplo, como se menciona aquí,
el queso, el yogur, el pan. Y tenemos otro tipo de alimentos que pueden ser procesados o pueden ser naturales, pero que se caracterizan por ser protectores del organismo, sobre todo en este caso vamos a hablar de frutas, vegetales, hortalizas y también de otro tipo de alimentos que pueden dar muchos otros nutrientes que para nuestro organismo pueden ser beneficiosos, como en el caso de las vitaminas y los minerales que actúan como antioxidantes. ¿Ya? Aquí tenemos otro tipo de alimentos también que son los alimentos fuente, es decir, estos alimentos que nosotros los sabemos que son ricos en cierto mineral o en cierto micronutriente, como pueden ser vitaminas o minerales. En este caso, por ejemplo, que es lo que se menciona aquí, puede ser la carne como fuente de hierro. ¿Alguna de ustedes conoce algún otro alimento que sea fuente que uno diga, ese tiene esto? Susi, Nelly, Yadi, quizás, que quieran participar. La leche, por ejemplo, si es que oyeron en qué micronutriente es muy rico, que suelen decir que es muy rico, es en calcio, por ejemplo, ¿sí? La zanahoria, por ejemplo, en vitamina A. Entonces, esos son este tipo de alimentos, que son alimentos fuente. Y tenemos otros que son enriquecidos o fortificados, que estos ya son procesados a nivel industrializado, en el cual se añade un producto adicional dependiendo de la calidad o la cantidad de que ese micronutriente haga falta para el organismo. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos a la sal, que es enriquecida con hierro perdón, con yodo. Y también, por ejemplo, hay ciertas leches o galletas que ponen en el empaque, ¿no es cierto?, fortificado con vitaminas A, C y D. Ese también es parte de este proceso, pero requiere un proceso de industrialización. Ahora, ¿qué es un nutriente? Aquí es cuando vamos a hablar un poquito más de lo que decíamos hace un momento. Tenemos dos tipos. El nutriente, que es en macro, que nos da una cantidad energética notable y que esa calidad y cantidad energética es la que nos va a permitir a nosotros un desarrollo y un crecimiento adecuado. Aquí actúan los macronutrientes y los micronutrientes. En los macronutrientes tenemos de tres grandes tipos: los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, y en los micronutrientes de los que ya habíamos hablado, vitaminas y minerales. ¿Cuál es la diferencia de lo que decíamos hace un momentito? ¿Cuál es la diferencia entre un nutriente y un alimento? Que pueden haber muchos alimentos que no tienen una cantidad de nutrientes necesarias para que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada, ¿sí? ¿Cuál es la función de estos nutrientes? Lo que ya habíamos hablado, la obtención directa de energía. Eso quiere decir que nosotros necesitamos de estos alimentos para poder funcionar. Yo ahorita estoy consumiendo calorías gracias a lo que almorcé, ¿ya? Entonces doy esa ingesta a mi cuerpo para tener la energía suficiente para yo poder funcionar a lo largo del día. Por eso es que necesitamos mantener nuestras comidas al tiempo. ¿Cuál es el proceso o el nombre que se le da al proceso para obtención de energía? Esto que se llama el famoso catabolismo. ¿Y cómo hago yo para que esa energía la pueda procesar mi cuerpo y queme esa energía en los procesos que yo tengo que ir desarrollando a lo largo del día, como caminar, dar clases, hablar o incluso hacer actividad física como tal? Se llama anabolismo. Es decir, el catabolismo es lo que yo obtengo energía y el anabolismo es con lo que yo quemo esa energía. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve el anabolismo y el catabolismo? Aquí tenemos los principales ejemplos. El anabolismo, es decir, en qué yo quemo energía, en reparación, mantenimiento, crecimiento y reproducción de mis células. Ahora, ¿cómo pasa esto? Porque tú vas a decir reparación, pues es que no siempre me lastimo, pero el cuerpo está en constante cambio y regeneración de esos tejidos que se van utilizando a lo largo del día y de los procesos que tengo que llevar a cabo. Por ejemplo, en el proceso de digestión, tengo que ir cubriendo esas necesidades de la digestión o en el momento en el que yo estoy pensando, ¿no es cierto? Consumo energía y esas células tienen que repararse, mantenerse, crecer y también reproducirse, ¿ya? ¿Y cómo hago yo para obtener energía? A través de lo que viene de los alimentos. ¿Y qué obtengo con ese proceso? Pues la generación de otros productos de desecho,
como por ejemplo el dióxido de carbono que luego se desecha a través de la respiración. El agua que están en los alimentos se recicla en mi cuerpo, pero yo también tengo que desechar agua a través del sudor y la respiración, ¿sí? La urea, que es el proceso de ruptura, la urea, el ácido úrico, la creatinina que se mencionan aquí, de la ruptura de las proteínas. Entonces, ese es un producto de desecho que mi cuerpo tiene que sacarlo, pero que es parte del proceso de la obtención de energía. Es decir, para yo poder obtener energía de las proteínas, lo que tengo que hacer es desechar esos productos que me van a quedar sobrantes de esa ruptura y esos van a ser la urea, el ácido úrico y la creatinina que luego podemos visualizar en exámenes de laboratorio, que eso generalmente nos encargamos ya los médicos, ¿sí? Pues entonces, fíjense aquí que entendemos que todo alimento, me voy a permitir leer, entendemos que el alimento es toda sustancia que ingerimos a diario y los nutrientes, aquellas sustancias que están contenidas en los alimentos que nos permiten desarrollarnos y crecer de manera adecuada, ¿sí? Un alimento contiene pues nutrientes en el interior que pueden ser tanto macronutrientes como micronutrientes. En el caso de los macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y carbohidratos, y grasas. Y en el caso de los micronutrientes, vitaminas y minerales. Ok, como habíamos mencionado ya, todos estos procesos energéticos se necesitan de manera urgente con el objetivo de que se tengan que cubrir las necesidades energéticas básicas para yo poder sobrevivir, también para formar y mantener mis estructuras corporales de manera adecuada, es decir, regeneración de músculo, regeneración de mis huesos y también para poder hacer el asunto de la, mm, de la de las funciones corporales básicas. Y también regularizar todos estos procesos metabólicos como la digestión, la circulación de sangre y también con el afán de prevenir enfermedades, que eso debería ser nuestro punto más importante para, con el objetivo de no tener, o de más bien dicho, tener un estilo de vida más saludable a corto y a largo plazo. Ahora, ¿qué es importante cuando nosotros nos dicen dieta? ¿Cuál es el asunto o por qué se lo ha denominado dieta? La dieta es una conducta, ¿sí? Que nosotros optamos para mantener nuestro mecanismo de desarrollo del cuerpo y de crecimiento del cuerpo de manera adecuada. La dieta es escogible, es decir, yo tengo la capacidad de escoger qué alimentos son los que voy a comer. Pero en esto, una de las cosas muy importantes es que cada dieta va a depender mucho de la cultura, sobre todo de la cultura. ¿Por qué? Porque nosotros estamos habituados o acostumbrados a comer cierto tipo de alimentos gracias a las enseñanzas de nuestros padres y ellos aprendieron de los suyos y así sucesivamente. Entonces nosotros tenemos mucha historia a través de lo que comemos. Y de igual manera acarreamos los hábitos alimentarios. Estos hábitos alimentarios van a estar marcados sobre todo por la herencia familiar. Esta ya no solamente va a depender de la cultura como tal, es decir, de lo que han venido comiendo muchas personas que conviven en el mismo espacio que nosotros, sino solamente de la familia. Por eso es que muchas veces una familia que tiene sobrepeso o obesidad heredan a sus hijos el sobrepeso y la obesidad, no solamente por genética, sino porque también heredan hábitos alimenticios erróneos. Aquí una de las cosas que hay que tener muy en cuenta es que también va a depender la accesibilidad económica, porque nosotros todos quisiéramos comer salmón todos los días, pero obviamente no nos va a alcanzar el dinero a todos. Así que importante tomar en cuenta también el costo que esto genera. Ahora, ¿qué es importante? Ponerle esta otra palabra adicional que es la dieta saludable. En el asunto de las dietas saludables, aquí sí nosotros escogemos la cantidad, la calidad y cómo vamos a hacer la distribución de los alimentos a lo largo del día con el afán de que no solamente cumplamos con el requerimiento energético, sino que también cubramos las necesidades de salud, no solamente con el hecho de curar, sino más bien con el hecho de prevenir. Entonces, aquí una de las cosas muy importantes para tomar en cuenta también es lo que mencionábamos ahorita, es decir, la cantidad
Y aquí vamos a hablar de las exigencias calóricas, es decir, mi cuerpo, cuánto en realidad necesita, es decir, ese numerito mágico que nos dan ahora con calorías para poder mantener un equilibrio y un balance que me permita, otra vez, crecimiento y desarrollo adecuado, velando en mi salud. La calidad, que aquí sí volvemos a tomar en cuenta lo mismo que habíamos hablado, que tienen que ser alimentos que sean muy ricos en nutrientes, no solamente que complazcan a mi necesidad de alimentarme, sino más bien de nutrirme. Y aquí recalcamos mucho en los conceptos que ya habíamos mencionado antes. En el asunto de la armonía que se pone aquí es la calidad y la cantidad de los nutrientes tienen que guardar una relación y una proporción adecuada entre sí. Y obviamente, pues aquí tenemos que seguirnos manejando con lo que habíamos mencionado, con la situación socioeconómica, la tendencia y los hábitos. De igual manera, el lugar en donde vivimos, porque pueden haber circunstancias en las que tengamos que cambiar de espacio físico, pero todavía nos llevamos un poco de nuestras tradiciones. Y a pesar de eso, pues tenemos que hacer estas adaptaciones. ¿Qué se refiere a la dietética o cuál es el concepto de dietética? La dietética es la ciencia que estudia, ¿sí? El cómo yo puedo tratar las enfermedades a través de la nutrición. Es decir, aquí sí yo puedo dar ya una estructura básica o también mucho más estructurada con el afán de que a ese paciente se le pueda contribuir en el tratamiento o en la prevención de ciertas enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades de más prevalencia ligadas a la nutrición? Pues las que tenemos aquí mencionadas. La desnutrición o la malnutrición, que generalmente nos acarrean peso y talla baja, incluso disminución del desarrollo psicomotriz y del coeficiente intelectual, ¿ya? ¿Cuál otra está muy relacionada? Diabetes, ¿sí? Que es por el alto consumo de azúcar y por un mal metabolismo de la insulina. La hipertensión arterial, que es esta es una de las más prevalentes en el Ecuador, en la que tenemos manejos de presiones arteriales muy altas. Y también aquí nos hace falta una, que es la obesidad. Entonces, de esa ya nos estamos topando muchísimo y cada vez en más nivel, tanto en adultos como en niños. Pues de esto ya conversamos un poco. Voy a dejar de compartir para tenerles, no sé si hasta yo alistar la siguiente presentación de las chicas que están presentes, alguna duda o alguna pregunta sobre este tema para continuar. Hasta yo abrir la siguiente presentación. ¿Hay alguien por ahí? ¿Estamos solitas? ¿No hay dudas, preguntas, chicas? ¿Continuamos? No, listo, siga nomás. Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces. Déjenme abrir la siguiente. Ok, vamos a arrancar acá. Me permito compartir pantalla. Requerimientos y recomendaciones. Antropometría. Vamos con este. Por favor, me confirmen si es que ya están viendo la presentación. Sí, licencia, sí se ve. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Del siguiente tema que vamos a hablar es de antropometría y biotipo. Vamos a saltarnos un poquitín, vamos a dejar un ratito de lado del tema que estábamos hablando porque luego lo vamos a ampliar un poquito más, pero vamos a dejar en claro esos otros conceptos que vamos a ir utilizando a lo largo del curso también.
La antropometría, ¿sí? Es el estudio en el cual nosotros podemos medir la composición corporal del ser humano y aplicar esos valores en función de las necesidades y los requerimientos nutricionales de ese paciente, ¿sí? En este caso, ya les voy a contar una pequeña historia en la cual había un muchacho en la antigua Grecia. Él hacía muchísimo ejercicio, pero empezó a darse cuenta la relación entre la comida y la cantidad de ejercicio que él hacía. Entonces, le regalaron, un día que estaba haciendo su ejercicio, se encontró un ternerito por ahí. Entonces, lo que él empezó a hacer es cargar el ternerito y entrenaba con él todos los días. Entonces, mientras él se ponía el ternerito al cuello, salía a trotar. Pero él se daba cuenta que cada vez que el ternerito crecía y el ternerito comía más, él también debía comer más para poder aguantar el peso del ternerito que iba creciendo. Hasta que un día, pues, él se dio cuenta que tanto el ternerito ya no estaba tan ternerito, era ya un toro grande, robusto, y que él había hecho exactamente lo mismo. Había crecido tanto en fuerza como en masa muscular. De ahí es cuando nace esta relación de que las medidas del cuerpo pueden irse modificando a través de la actividad física y a través de la nutrición. Y ahí es cuando nosotros podemos juntar estos dos conceptos en el cual yo puedo utilizar las medidas que tengo de mi cuerpo en función de los objetivos a los que quiero llegar. Estas medidas van a irse cambiando, van a irse modificando. Tenemos unas ciertas tallas, unas ciertas tablas que nos permiten tener más o menos parámetros de normalidad. Sin embargo, cada paciente va a tener sus requerimientos nutricionales y sus medidas totalmente distintas. No podemos regirnos solamente a las tablas. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿cuáles son las mediciones corporales más frecuentes que nosotros podemos tener? El peso, la talla, ¿sí? El peso es la cantidad de masa corporal que tenemos, es decir, cuánto nosotros eh, ocupamos dentro del espacio de de este entorno en el que vivimos. La talla es el crecimiento longitudinal, obviamente, el perímetro cefálico en el cual yo mido el círculo de mi cabeza, de igual manera el perímetro torácico en el cual yo mido mi tórax, el perímetro braquial, que es el que nos ayuda a medir la circunferencia del brazo y así. Tenemos muchísimas otras más. Entre estas, por ejemplo, la circunferencia abdominal, que es una de las que más tomamos en cuenta en el asunto nutricional para verificar el riesgo cardiovascular. Es decir, mientras más grande es el perímetro abdominal, más riesgo cardiovascular tengo. También tengo la circunferencia de la cadera. Tengo también la circunferencia del muslo, que me ayuda muchísimo en el deporte, y la circunferencia de la pantorrilla, que es una de las que a nosotros nos sirve muchísimo para valorar a pacientes de la tercera edad cuando están perdiendo mucha masa muscular. Entonces, fíjese que tenemos muchas otras cosas adicionales. También dentro de estas mediciones, pues vamos a ver otras más como son la longitud de los huesos. ¿Cuáles son las técnicas de medición y cuáles son sus características? Nosotros tenemos un organismo internacional que se encarga de regir estas medidas que se llama ISAC, ISAK. Ustedes pueden buscarlas. Y esto nos ayuda para tener parámetros de evaluación repetidos, exactos y que en el caso, como tenemos y mencionamos aquí, haya una validez dentro de estas medidas. Por eso es que necesitamos manejarlas a través de un organismo internacional que regule estos espacios. ¿Sí? ¿Cuáles son las herramientas que vamos a utilizar? Aquí vamos a utilizar sobre todo balanzas. Las balanzas hay de muchísimos tipos y hay unas que son más sensibles que otras, otras que tienen muchas más opciones que otras. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta es una balanza de pie regular y esta nos da la opción de escoger varios tipos de medidas, pero esta no nos permite, por ejemplo, medir bioimpedancia, que sí hay algunas otras balanzas de mejor resolución y más actuales. En el caso del tallímetro, si vamos a utilizar, igual tenemos varios tallímetros y tenemos varias opciones de medidas, pero la recomendada por este organismo internacional es con el sujeto de pie. Aquí, por ejemplo, vemos, él tiene que estar con los talones pegados a la regla que estamos tomando en cuenta, siempre sin calzado.
Los glúteos pegados también a la regla de medición, los brazos pegados a la regla de medición y no necesariamente la cabeza, pero ya vamos a tomar en cuenta eso también en algún momento si es que hacemos alguna práctica sobre este tipo de medidas. Tenemos la cinta antropométrica. La cinta antropométrica, la recomendación internacional es que sea de metal, ¿ya? Entonces, generalmente nosotros utilizamos esta delgadita, que justo es la que ven aquí en la fotografía, no las de costurero, ¿sí? Porque esas tienden a abrirse un poquito. Las de metal son las recomendadas de manera internacional. Este es el famoso sigmómetro que les decía, que es con el afán de medir sobre todo distancias óseas, es decir, entre puntos de hueso. Tenemos a nuestro famoso plicómetro, que también tenemos de diferentes tipos, y este plicómetro lo que nos va a permitir es medir los pliegues corporales, en el cual vamos a medir la cantidad de grasa que está ubicada entre la piel y el músculo. Basándonos en estos parámetros, ¿sí?, de evaluación, nosotros podemos clasificar a las personas en diferentes tipos de acuerdo a su composición corporal, pero también a su morfología. ¿A qué se refiere con morfología? A la forma que nosotros visualizamos en ese paciente. Les voy a indicar una foto para que se nos haga más fácil. Tenemos estos tres tipos de morfología o de somatotipo o biotipo, es decir, tenemos esos tres conceptos que son similares. El endomorfismo, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver es el típico paciente o la típica paciente que tiene más bien una contextura gruesita, con ligeros gorditos, ¿sí? Sin irme en contra de nadie ni ser grosera, ¿sí? Por favor, tomar muy en cuenta eso. Entonces, con esa morfología más bien gruesita. Mucha de esta gente suele llamarse que tiene huesos anchos, o sea, ellos mismos se suelen denominar de esa forma. Sin embargo, esa es su composición corporal genética, es decir, estas de aquí nosotros las podemos modificar con ejercicio, pero nunca vamos a poder desaparecer lo que viene en genética. Tomamos muy en cuenta estos tres, sobre todo visualizando el tipo de ejercicio que nosotros podemos realizar de acuerdo a nuestra composición corporal. Entonces tenemos endomorfismo, es decir, en el cual se predomina la presencia de tejido adiposo. En el mesomorfismo, que es una composición más bien muscular, se ve mucho más definida la musculatura y la composición del cuerpo más bien va en triángulo. Y el ectomorfismo, que más bien es una composición mucho más lineal, en el cual el paciente es más bien delgadito, ¿ya? Entonces, estos son los tres somatotipos o biotipos. Como les decía, estos somatotipos se pueden ubicar en esta que se llama somatocarta. La somatocarta lo que nos permite es identificar, como les mencionaba, la, el, el, la actividad física que es más recomendable para ese cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo no le puedo poner a una bailarina, ¿no es cierto?, en un somatotipo de endomorfismo. Más bien tiene que ser o ectomorfo o mesomorfo, ¿ya? Igual yo no le puedo poner a un luchador de sumo, por ejemplo, a un ectomorfo. Imposible. Entonces, fíjense que para eso, pues, nos va a servir la somatocarta, pero este ya es un trabajo que lo hacemos mucho más a profundidad los nutriólogos o los nutricionistas, ¿ya? Aquí tenemos una descripción un poco más exacta de lo que buscamos. Fíjense otra vez, el ectomorfo es más bien el paciente delgadito que le cuesta mucho ganar masa muscular, pero que siempre se va a mantener como en esta delgadez. Es como el típico que es muy delgadito. El endomorfo, que más bien pues tiene extremidades y en la pancita se puede visualizar mucho más grosor también, tanto en piernas, en brazos y en la parte abdominal. Y el mesomorfo, pues, es el de la composición corporal, entre comillas, ideal, en la cual tiene masa muscular y una distribución de grasa corporal bajita. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues ya hemos visto las condiciones. Ahora,
¿Cuál es lo importante o qué vamos a recargar de este tema? El que no importa en la condición en la que estemos, o ectomorfo, o endomorfo, o mesomorfo, si es que nosotros estamos bien encajados a la actividad física que vamos a realizar. Pero también importante mencionarles que, por ejemplo, un endomorfo nunca se va a convertir en un ectomorfo, ni un ectomorfo en un endomorfo. Esto ya tiene que ver mucho con la genética. Lo que sí se puede es, por ejemplo, tratar de convertir un ectomorfo en un mesomorfo, es decir, con actividad física y nutrición. Cualquiera de estos dos pueden llegar a este somatotipo, ¿sí? Así que importante tomar en cuenta eso. Esto ya lo hemos revisado, esto también, aquí la forma de la composición corporal. Y aquí una de las cosas importantes para tomar en cuenta es lo que ya habíamos mencionado también, que siempre tenemos que manejarnos con lo que nosotros heredamos a través de los genes y de la herencia, tanto familiar como también hay que tomar en cuenta las condiciones ambientales a las que vamos a estar sujetos. ¿Ya? Hasta aquí, chicas, ¿alguna duda o alguna pregunta sobre este tema? Voy a dejar de compartir para... Luego vamos a, igual en algún otro momento, ampliamos un poquito más este tema para que les quede más claro y sobre todo, si es que alguien está interesado en hacer una práctica, sería chévere también para que puedan tomar en cuenta esa información. Tienen ahí unos minutitos para que me comenten si es que tienen alguna duda sobre este tema también y poder aclararla de una vez. ¿No? ¿Todo claro? ¿Podemos continuar? Ok. Me permito entonces compartir pantalla. Vamos a hablar de requerimientos y recomendaciones nutricionales para que puedan igual manejarse en básico en este tema. Vamos a empezar la presentación. Ok. Quiero empujarle a este para acá. Perfecto. Arrancamos entonces con este otro tema que es requerimientos y recomendaciones nutricionales. Sí, ¿a qué se refiere con esto que se llama la famosa ración dietética? ¿Qué es un requerimiento nutricional o por qué nosotros tenemos que basarnos en un requerimiento nutricional? Porque es el promedio de lo que nosotros requerimos como para mantener un desarrollo y un crecimiento óptimo, ¿ya? Y sobre todo, el afán en este tema es evitar, al fin y al cabo, las enfermedades. Es decir, el requerimiento nutricional lo que nos da es una guía sobre qué calidad y cantidad de nutrientes debo comer a diario con el objetivo de mantenerme saludable. ¿Ok? Entonces aquí tenemos dos tipos. El requerimiento nutricional basal. ¿Cuál es el requerimiento nutricional basal? Es la cantidad mínima que yo necesito para que yo pueda sobrevivir. Es decir, que mi corazón lata, que mis pulmones funcionen, que mi cerebro funcione y que mi sistema gastrointestinal funcione en lo básico. ¿Cómo hacemos el cálculo del requerimiento basal? Pues ya vamos a tomar en cuenta luego, ¿ya? Y también tenemos este, que es el requerimiento óptimo, en el cual aquí sí yo ya pongo muchas más variantes adicionales, es decir, no solamente para yo sobrevivir, sino qué otras cosas en el día yo realizo con el afán de mantener un equilibrio entre las actividades que yo hago versus la cantidad de nutrientes que yo consumo. Es decir, les pongo un ejemplo sencillo. Si hay alguien, por ejemplo, que está hoy con alguna enfermedad en la que requiere estar recostado, obviamente que sus necesidades nutricionales van a ser mucho menores que una actividad, que un paciente que tenga actividad física de manera constante, como el caso de Richard Carapaz, por ejemplo, ¿sí? Que es un deportista de alto élite, entonces él requiere tener un consumo energético óptimo para poder no solamente darle a su cuerpo bienestar nutricional y también bienestar físico, sino que también tiene que prestarle necesidades a su entrenamiento deportivo, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos esas dos diferenciaciones.
¿Cuál es la ingesta recomendada? Nosotros tenemos guías nutricionales en la cual cada nutriente está especificado con las cantidades básicas que nosotros necesitamos. En este caso les voy a hacer un pequeño ejercicio con cualquier etiqueta que ustedes puedan revisar en casa y que la tengan en la mano. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a visualizar qué cantidad de vitamina C es recomendada, qué cantidad de calorías es recomendada a lo largo del día para un paciente promedio. Eso es lo que se pone aquí como ingesta recomendada y que ustedes pueden verificarla, como les digo, en cualquier etiqueta de cualquier alimento que tengan a la mano. Para poder hacer estos cálculos de ingesta recomendada, hay un grupo de científicos que se reúne de manera constante y visualiza todos estos parámetros con el afán de que a ninguna población le haga falta. Y si es que fuera el caso de que hace falta, poder tomar las medidas correctivas necesarias antes de que genere un daño no solamente individual, sino colectivo. ¿Ya? ¿Para qué nos sirven utilizar estas ingestas recomendadas de los alimentos? Para lo que ya habíamos hablado. ¿Sí? Fíjense, evaluar una adecuada ingesta a nivel individual, pero también a nivel colectivo. También pautas para poder hacer una selección nutricional adecuada, ¿ya? Planificaciones de programas y políticas públicas, que esto se suele utilizar más en el momento en el que uno va a hacer una campaña, por ejemplo, de alimentación, o con el afán de disminuir las tasas de enfermedad en cierto tipo, que es las que mencionábamos, por ejemplo, antes, en desnutrición, en sobrepeso, en obesidad, en hipertensión arterial. Orientación para los rotulados y para las etiquetas, que es justo lo que les mencionaba. De ser el caso, o se requiere pues la fortificación o el enriquecimiento de algunos productos alimenticios de consumo masivo, también con el afán de mantener esta nutrición hospitalaria o elaboración de menús a nivel particular o a nivel colectivo también, y también dentro de la parte comercial con el desarrollo de suplementos o adicionales de la alimentación. Aquí tenemos también esto que ustedes pueden revisarlo en etiquetas y que vamos a hablar un poquito de estos temas, pero que no son como muy tomados en cuenta a nivel poblacional regular, sino que más bien ya nos enfocamos un poco más en la parte de acción cuando necesitamos más bien utilizarlos en el asunto de actuación de personal de salud. Entonces lo vamos a dejar un poquito ahí. Aquí nosotros tenemos un cuadrito que si quisiera que lo revisemos, pero tenemos aquí, por ejemplo, el requerimiento nutricional, ¿no es cierto? Que está basado en la ingesta nutricional recomendada ya para la población. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para lo que ya hemos hablado. Identificación de problemas nutricionales y poder actuar sobre estos. La composición de los alimentos y la biodisponibilidad de ser el caso. El suministro y el acceso a los alimentos, que eso nos va a permitir que las políticas públicas nos ayuden a que todas las personas tengan acceso a esos alimentos que sean ricos en ese tipo de nutrientes, y también en la distribución de la ingesta. ¿Ya? Pues aquí nuestro objetivo es siempre hacer educación sobre nutrición, promoción de salud y nutrición, la seguridad alimentaria y nutricional en el hogar, que aquí la seguridad alimentaria va a depender no solamente del alimento que consumimos, sino de la forma en la que vamos a preparar y en la forma de almacenamiento. Y en la parte de la industria, pues la producción de alimentos ricos en nutrientes dependiendo de las necesidades de esa población. Aquí, una de las cosas importantes para tomar en cuenta es lo que habíamos mencionado de las calorías, estas famosas calorías que uno no sabe de dónde sale ni siquiera el término. Y les voy a contar un poquito la historia para que puedan entender. ¿Cómo se hace la identificación de una caloría o por qué se llama caloría? Porque nosotros necesitamos, nuestro cuerpo lo que hace es para poder producir esa energía, libera calor, por eso es que nosotros mantenemos una temperatura corporal constante. Esto del calor, ¿cómo se midió? Es decir, se mete a alguien en una, y por eso es que de ahí nace el término caloría, se mete a un sujeto de estudio en una cámara que está rodeada de agua. Esa agua llega a cierta temperatura, pero como el deportista empieza a hacer actividad física y genera mayor cantidad de calor a través de la energía que ha quemado, entonces calienta el agua. Esos grados que calientan el agua son los que nos van a permitir saber la energía que proviene de tal o cual alimento
o también la energía que nosotros quemamos en tal o cual actividad física. Entonces aquí, por eso es que se llama, vuelvo y repito, fíjense, ahí está el término, por eso es que se llama caloría, porque necesitamos calentar. Nosotros, nuestro cuerpo necesita mantener ese calor y ese calor nosotros lo obtenemos a través de los alimentos. ¿Ya? ¿Qué cantidad de calorías vamos a obtener de cada uno de los alimentos? Acuérdense dos cosas que son importantes. La primera, solamente obtenemos calorías de los macronutrientes. Las vitaminas y los minerales no nos dan calorías, no son una fuente energética, ¿ya? Entonces, vamos a obtener energía de los hidratos de carbono que me van a dar 4 calorías por cada gramo de carbohidrato consumido. Las proteínas que también me van a dar 4 calorías por cada gramo de proteína consumida. Y las grasas que son las que más nos dan, que nos dan 9 calorías por gramo de grasa consumida, ¿sí? Entonces, eso nos va a dar luego nos va a permitir hacer un cálculo de cuánto debemos comer para poder llegar a las calorías necesarias que requerimos a lo largo del día. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es que vamos a basarnos en qué calidad vamos, más bien dicho, de qué cantidad de hidratos de carbono, de grasas y de proteínas necesitamos para tener una alimentación, entre comillas, balanceada, ¿sí? Entonces, los hidratos de carbono representan más o menos el 50% de la energía que nosotros requerimos consumir a lo largo de todo el día. Las grasas, no más allá del 30%, sí, aquí estaba un poquitín más alto, pero podríamos irnos hasta el 35%. Y en cuanto a las proteínas, aquí nos ponen el 15%, sin embargo, vamos a tener ciertas particularidades, sobre todo cuando se realizan actividades físicas. La Organización Mundial de la Salud da un patrón en el cual ellos indican, por ejemplo, que los varones deberían consumir entre 2.000 a 2.500 kilocalorías por día y las mujeres entre 1.500 a 2.000. Pero aquí obviamente este es un concepto bastante básico y vago porque nosotros necesitamos evaluar a cada persona en particular. Sí, hay, por ejemplo, ciertos deportistas varones que pueden llegar a consumir hasta el doble, es decir, hasta cerca de 5.000 kilocalorías día. Y las chicas, pues entre 4.000 y 4.500. Yo he llegado a tener pacientes que consumen eso, así como tengo pacientes en los que se ha necesitado que su consumo sea menor por algunas circunstancias de salud. ¿Ya? Aquí importante tomar en cuenta lo que se pone aquí como necesidades de energía básicas, es decir, lo que habíamos hablado hace un momentito, que es la tasa metabólica basal o el gasto energético basal, en el cual nosotros necesitamos consumir como que lo mínimo, lo básico, para que nuestro organismo no sufra ningún daño. Entre esos, lo que habíamos mencionado, órganos como el cerebro, el corazón, los riñones y todo el sistema gastrointestinal, que es el que va a ayudarnos en la generación de energía. Para esto tenemos que tomar en cuenta que hay ciertas condiciones en las cuales el cuerpo va a necesitar algo más o algo menos. Por ejemplo, en etapas de crecimiento, como se mencionan aquí, es decir, los niños van a necesitar mucho más energía que un paciente adulto. Ya, de igual manera, en situaciones como la lactancia y el embarazo, en la cual el requerimiento energético es mucho más alto porque están produciéndose el doble de tejido. Entonces vamos a necesitar mucho más de eso. ¿Cómo se saca? Como les decía hace un ratito, ¿cómo hacemos los cálculos? Nosotros tenemos cálculos que se pueden realizar para poder obtener el gasto de energía básico o el gasto energético basal o la tasa metabólica basal en cada uno de los pacientes, pero se suele mencionar que entre 1.000 y 1.200 calorías día es lo básico para un adulto regular, promedio, estándar. ¿Ya? Eh, pues aquí hay que tomar en cuenta, ellos lo hacen como una forma muy básica en la cual se puede calcular con el peso actual y multiplicándolo por 10 si es mujer o por 11 si es que es un varón. Eso ayuda también a saber así de forma rápida. Aquí una de las cosas importantes, pero bueno, vamos a dejarlo esto un poquito en entredicho también, que es lo que ya se había mencionado, que vamos a ir añadiendo un 20%, un 30%, un 40%, hasta un 50% adicional, si es que de acuerdo al ejercicio físico que se realiza. Aquí igual volvemos a tomar en cuenta si es que el paciente empieza con
un peso adecuado, o si es que empieza con un peso alto, pues de ahí se va haciendo los cálculos adecuados. Y aquí, obviamente, vamos a sumarle este 10% que es la necesidad de calorías que necesitamos para procesar lo que vamos a comer. Es decir, para la digestión y para la absorción de nutrientes. Es decir, de todo lo que comemos, el 10% se tiene que ir a nuestro sistema gastrointestinal. Entonces, esa es una cosa importante para tomar en cuenta. Esto lo vamos a dejar un poquitín en básico para poder hacerlo con algún ejercicio en alguna otra clase que tengamos un poquitín más de tiempo, ¿sí? Y aquí pues lo que vemos es un poco las recomendaciones nutricionales directamente para el Ecuador. Sin embargo, nosotros aquí tenemos que tomar muy en cuenta que dentro de nuestra misma población tenemos una brecha muy grande entre las condiciones socioeconómicas y el acceso a la alimentación y también de la educación nutricional, porque pueden ser que sean poblaciones, por ejemplo, que requieran mucha más educación porque tienen a la fuente cosas o alimentos que tienen muchos valores nutricionales, pero que ellos desconocen y muchas veces prefieren vender o intercambiar esos productos que ellos consideran que no son nutricionalmente tan importantes y los cambian por productos chatarra, como por ejemplo pasta de mala calidad, o sea, fideos de mala calidad, o gaseosas o jugos procesados. Entonces hay que tomar en cuenta esa información también. Aquí lo que vemos más bien es cómo nosotros nos hemos ido adaptando a las necesidades energéticas de acuerdo a, a la actividad física que se realiza. Y aquí les ponemos, por ejemplo, un ejemplo de que las necesidades energéticas por persona, ¿sí? En el año de 1965 eran de 2.122 calorías y para el año 2030 las necesidades energéticas irán subiendo un poquito más. ¿Por qué requiere o por qué potencialmente requerimos mayor cantidad de energía? Porque nuestro cuerpo se va adaptando a otros cambios, como por ejemplo el respirar más por la contaminación ambiental. Entonces, en esto es importante ir verificando también los cambios que nosotros le hacemos al planeta. Eh, Vamos viendo acá, porque estamos con el tiempo justo, ya estamos casi pasados. Vamos a dejar de compartir para hablar rapidito del último tema. No sé si hasta mientras tienen alguna otra duda, algo que les haya quedado ahí un poquitín en, en el vacío o algún término que se les haya quedado pendiente como para revisarlo. ¿Todo claro? Vamos a continuar entonces. Déjenme compartir pantalla. De esta vamos a pasar un poquito más rápido porque en algunos términos ya fuimos hablando y también ya les fui contando de cómo obtenemos energía. Entonces vamos a ir pasando un poquitín más rápido, ¿sí? El metabolismo, pues de esto ya hablamos, es la forma en la cual nuestro organismo es capaz de obtener esta energía a través de los nutrientes, ¿sí? De esto también ya hablamos un poquitín. El anabolismo es construir, el catabolismo es degradar y el anfibolismo es ambos, que en nuestro cuerpo funciona un poco a la par, es decir, no los dos al mismo tiempo, pero mientras el uno construye, el otro va haciendo esas transformaciones para poder degradar. Aquí vamos a hablar de otros temas que son un poquitín más complejos en el asunto del metabolismo, pero lo voy a poner en términos rápidos. Cuando nosotros obtenemos energía, ¿sí? Esta molécula de la energía se llama el ATP, que es como si yo les dijera a ustedes del carbohidrato cuál es la molécula más chiquitita,
pues tenemos a la caloría, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de la energía, las calorías y el ATP van a estar muy interconectadas. El ATP es la energía que entra directamente a la célula ya. Cuando degradamos este ATP a través de unas sustancias que se llaman coenzimas, lo que vamos a obtener es este famoso electrón, que es ese que nosotros vemos en muchos grafiquitos de la física cuántica y todo lo demás. En nuestro cuerpo funcionamos exactamente igual, nosotros somos energía. Entonces, estos electrones lo que van a entrar es a este, que es el aceptador final, que es la célula como tal. En la célula se llevan dos mecanismos importantes para obtener energía: la fermentación y la respiración. En la fermentación, nosotros tenemos como mecanismo de degradación un compuesto orgánico, es decir, aquí siempre va a estar el carbohidrato, la proteína o la grasa y va a terminar en este proceso. Mientras que el compuesto inorgánico siempre va a estar dado a través de la respiración. Aquí es cuando nosotros ya hablamos directamente de oxígeno y de dióxido de carbono, que generalmente van a ser productos de desecho de la fermentación. Es decir, yo obtengo a través de la fermentación oxígeno y tengo que desechar dióxido de carbono. Si utilizamos oxígeno, se llama aerobia, ¿sí? Y si es que no utilizamos oxígeno o estamos degradando CO2 o cualquier otro compuesto adicional, es una respiración anaerobia. Por eso es que en nuestros músculos nosotros podemos trabajar tanto con oxígeno como sin oxígeno. Cuando trabajamos con oxígeno no nos duele el músculo después de ese ejercicio, pero cuando trabajamos sin oxígeno, este es el famoso ácido láctico que sí debieron haber oído en algún momento, y esto es una respiración anaeróbica, es decir, sin oxígeno, ¿ya? Para tomar en cuenta esto de aquí, ya hemos hablado, por ejemplo, del CO2 y del agua, que fue lo que estamos diciendo acá, es decir, que cuando nosotros procedemos a este proceso de fermentación, obtenemos como producto de desecho agua, oxígeno y CO2. El agua se recicla en nuestro cuerpo y el oxígeno y el CO2 son el mecanismo de nuestra respiración, ¿ya? Entonces, en este caso, pues ya hemos hablado también de esto. De esto yo creo que vamos a hablar un poquito más a profundidad cuando veamos el metabolismo de los macronutrientes, pero les voy a hablar así en rápido también. Cuando nosotros comemos hidratos de carbono, ¿sí? Por favor, me confirmen si es que alguna de ustedes tiene clases después de este horario. Pero bueno, cuando nosotros consumimos carbohidratos, ¿sí? O hidratos de carbono o las famosas azúcares o glúcidos, pues lo que nosotros vamos a obtener es lo que decíamos, ¿sí? Aquí fíjense, carbono, oxígeno y hidrógeno. Estos dos luego se juntan, este hidrógeno de aquí y este oxígeno con hidrógeno de acá, y se transforman en agua y también en CO2, es decir, este carbono con este oxígeno. Estos suelen terminar en respiración celular, fíjense de lo que hablábamos hace un momentito. Es decir, yo obtengo energía y lo que obtengo es dióxido de carbono como desecho. Y también el oxígeno, que este es el que nos va a permitir la respiración como tal dentro de cada célula, no solamente de mi organismo, sino que cada célula hace exactamente lo mismo. Aquí nosotros necesitamos, ¿sí? Y fíjense que aquí volvemos a hablar del ATP como fuente de energía propiamente dicha. En la fermentación, que es lo que ya hablábamos, de este tema ya tocamos, y también aquí lo que ya les mencioné, que tenemos la capacidad de hacer fermentación tanto con oxígeno como sin oxígeno. En el rato que no utilizamos oxígeno, hacemos una fermentación de ácido láctico o de alcohol. En este caso, en nuestro organismo no lo obtenemos, es decir, este proceso en nuestro organismo no se realiza, pero se puede utilizar esta para procesar o para producir otro tipo de alimentos y de bebidas, como el alcohol o cualquier otro tipo de bebidas, sean o no sean con un grado alto de alcohol. Pero la fermentación láctica sí se puede dar dentro de nuestro cuerpo y también fuera de él, es decir, también nos ayuda para la producción de alimentos, que en este caso puede ser el yogur porque utiliza eh, estos microorganismos que son los lactobacilos y que nosotros tenemos lactobacilos
en nuestro intestino. Entonces, por eso es que nos permite hacer ese proceso. Y como fermentación oxidativa, ¿sí? Es decir, que requieren oxígeno, este también se utiliza, se da dentro del cuerpo y que nosotros tenemos que desechar estos productos, pero también se los suele utilizar en la parte de la producción de alimentos con, con este tipo de procesos para producir el vinagre sobre todo, ¿ya? Cuando nosotros consumimos grasas o lípidos, ¿sí? Lo que vamos a utilizar también es una vía a través de la oxidación, es decir, tiene que ser a través de la presencia de oxígeno. Y lo que nosotros hacemos aquí es procesar estos que son al final los ácidos grasos. Estos ácidos grasos son los famosos que se detectan en nuestro organismo cuando tenemos el colesterol o los triglicéridos elevados, son estos de aquí, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de estos aquí en rápido, sí, aunque estos están muy complejos. Vamos a pasar y luego yo les explico con unos cuadritos que son bastante más fáciles en la siguiente clase. Vamos a hablar un poquitín del catabolismo de las proteínas, es decir, de cómo destruye las proteínas y cuáles son los productos de desecho. Para las proteínas, lo que yo voy a necesitar es de igual manera la presencia de agua. Y aquí el mecanismo que nosotros tenemos para desechar esta agua es a través de el, eh, el nitrógeno que vamos a utilizar, ¿sí? Y esto una de las cosas más complicadas es que vamos a requerir la presencia de no solamente nuestro sistema digestivo aquí, sino que necesitamos de la presencia de los riñones. Ellos son los que nos van a ayudar a eliminar la urea, el ácido úrico, y para eso vamos a requerir de muchísimo líquido, es decir, el agua es la fuente primordial para poder sacar estos productos de desecho del consumo de las proteínas. Por eso es que mientras más proteínas consumimos, mayor requerimiento de agua vamos a necesitar para eliminar estos productos de desecho. Ahora, aquí en el anabolismo, que es lo que nosotros decíamos hace un momento, es decir, cómo el cuerpo es capaz de romper de energía que nosotros ya guardamos para transformarse en otros productos, va a requerir siempre de la presencia de otras moléculas adicionales que están en el cuerpo y que son las enzimas para poder romper esa energía que está guardada. ¿Ya? Aquí, fíjense qué es lo que les estoy diciendo hace un momentito. Lo que tenemos es una cantidad de energía acumulada, guardada, que está presente gracias a los electrones. Aquí nosotros tenemos una cadena transportadora. ¿Para qué sirve esta cadena transportadora? Con el afán de que aquí nos ayuda a transformar la energía del electrón y se almacena en este ATP. Aquí nosotros tenemos la posibilidad de volver a almacenarla o de romperla para otros nuevos productos. Aquí generalmente pues se depende mucho de la cantidad de energía que se tenga almacenada en el cuerpo y que necesariamente va a estar dada a través de este complejo básico que es el ATP. Aquí, pues esto ya es bastante más fácil porque esto nosotros no lo hacemos, esto lo hacen las plantas a través de la fotosíntesis y ellos lo hacen también a través de su fuente de reposición de energía, que es la mitocondria. Sí, pero que luego en algún momento trataremos también ese tema. Y aquí creo que estamos con todo. Aquí como resumen, sí, acuérdense mucho de la parte del catabolismo, es decir, nosotros requerimos desde la parte externa esta fuente de energía, porque nosotros no podemos, solamente sobrevivimos pocas horas a una ausencia total de consumo energético y después nuestro cuerpo empieza a quemarnos, a descomponer todas nuestras células con el afán de mantener la energía dentro de nuestro organismo y poder sostenernos en la vida.
Aquí tenemos también un ejemplo muy básico del anabolismo, es decir, yo tengo moléculas simples, las junto a través de la generación de energía de ATP y me quedo con estas moléculas de reserva. Y cuando necesito la energía, lo que hago es romper estas moléculas, libero el ATP y otra vez me quedo con moléculas simples. Listo, chicas. Hasta aquí, por favor, dudas o preguntas que hayan tenido. ¿Algún espacio o algún temita que se les haya quedado en el vacío? Quisiera un ratito que prendan sus cámaras para ubicarles y conocerles. Y, y si no, pues damos por finalizada la clase de hoy. Y sí les recomiendo que por favor revisen toda la información que está cargada en la plataforma y cualquier duda o inquietud que tengan adicional, por favor, nos la hagan nos la hagan llegar también a través de la plataforma con el afán de que no se queden. Hoy se trataron en realidad muchísimos temas. Son muchas cosas que a veces en la terminología no quedan tan claras o son difíciles de comprender. Entonces, sí les recomiendo que revisen mucho la información previo a la clase para que si es que hay algún dato que no les haya quedado muy claro, pues entonces poder cotejarlo en ese momento y que no se quede un poco en el vacío. Quizás dudas, preguntas, chicas, algo adicional que se les haya quedado por ahí. Hola, Susi. No te escucho muy bien, no sé si sea yo, me parece que no, no te escucho. No. En tal caso, escríbenos por el chat y ahí le leemos. Ah, listo, Susi. Es que como ya llegamos un poquitín más tarde, pero como les decía, yo soy Cristina Garzón, soy doctora en medicina, tengo mi especialidad en nutrición y dietética y tengo unas dos subespecialidades, la una en nutrición deportiva y la otra en trastornos de la conducta alimentaria. Entonces les voy a estar acompañando en este curso de nutrición y alimentación. Como les decía, el tema es muy extenso. Vamos a tratar de abarcar lo que más podamos para que ustedes tengan un conocimiento general de toda esta área. Pero como les mencionaba hace un momento, cualquier duda, cualquier inquietud que vaya surgiendo, mientras ustedes revisan esa información que también está cargada en la plataforma o requieren algún otro material que sea necesario como para que ustedes entiendan, por favor, háganme saber. Nuestro objetivo en realidad es que ustedes se empapen de este conocimiento, que aprovechen la presencia de los docentes para que ustedes puedan, yo pueda transmitirles la mayor cantidad de información posible en este cortito tiempo que tenemos, pero que aprovechen el espacio en el que están ustedes capacitándose. Entonces, más bien quedo a las órdenes. Cualquier duda, inquietud que tengan adicional, por favor, como les decía, no dejen de preguntar. Yo hay veces que les digo, sí, las tareas y los deberes más bien van a estar enfocadas en hacer investigaciones sobre lo que ustedes tienen a la mano. Sí, por ejemplo, revisión de etiquetas, cosas como esas que ustedes van a tener a la mano y que no les va a llevar muchísimo tiempo, pero que es lo que más les va a servir con el afán de que lo puedan aplicar en la vida diaria. Si a mí no me interesa que ustedes, por ejemplo, sepan esto del ATP, del ciclo de Krebs, o sea, esas son cosas que definitivamente como parte de la introducción de la materia está bien, pero que no lo van a aplicar en el día a día. A mí lo que me interesa en realidad es que logren aplicar los conocimientos, sean poquitos o muchos, que puedan adquirir aquí para que se transformen en una aplicación del día a día. Entonces, ese es el objetivo en realidad. Entonces, ya voy a cuadrar con ellos por el asunto de los tiempos también, pero como les decía, las tareas, las investigaciones son cosas que ustedes van a poder hacerlas a través
de lo que ustedes tengan en casa. No es algo que sea totalmente fuera de lugar. Más bien, vamos a tratar de que sea lo más aplicativo posible, como les digo, en el día a día y ustedes puedan aprovechar los conocimientos que están adquiriendo aquí para que sea aplicable o sea en el instante en el que puedan tomar esa decisión de qué alimento es mejor, cuáles son más recomendables para ciertas edades, para ciertas condiciones, pues eso es lo que pretendemos y a eso es a lo que va a ir enfocada los talleres y las tareas también. Listo. Gracias, chicas. Entonces nos despedimos. Les mando un abrazo gigante. Pues nos vemos de aquí en 2 días y ahí cualquier duda o inquietud, como les digo, queda abierta la plataforma para que me hagan llegar cualquier duda. Les mando un abrazo gigante entonces. Damos por culminada la clase y nos vemos en la próxima. Un abracito. Muchas gracias, Licen. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego.